Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sujeto y sus clases. Acompáñenme. El sujeto de una oración es la palabra o conjunto de palabras que expresan quién, en este caso persona, o qué, animal o cosa, ejecutan la acción enunciada por el verbo. Por ejemplo, aquellos sonidos puros inundaban todos los espacios del palacio. En este ejemplo, aquellos sonidos puros corresponden al sujeto. ¿Por qué? Porque son quienes están realizando la acción. O un joven escuchaba con asombro la música. En este caso el sujeto es un joven. Clases de sujeto en la oración. El sujeto se puede clasificar según dos criterios: su presencia u omisión en la oración o la presencia de uno o más sustantivos o núcleos del sujeto de la oración. En cuanto al criterio de su presencia u omisión en la oración, tenemos que el sujeto puede ser expreso o tácito o implícito. En cuanto al sujeto expreso, es cuando la palabra o conjunto de palabras que desempeñan la función de sujeto se expresa claramente en la oración. Ejemplo, Juana escucha música. ¿Cuál es el sujeto? Juana. El predicado escucha música. Como podemos ver, el sujeto está explícito en la oración, podemos ver que está realizando una acción. En cuanto al sujeto tácito o implícito, es aquel que no está presente en la oración, pero se puede identificar por las desinencias de número y persona de la forma conjugada del verbo o por el contexto. Es decir, no tenemos en nuestra oración un sujeto explícito. Por el contrario, tenemos que inferirlo a partir de la oración. Ejemplo, escuchará el concierto desde aquí. Tenemos el verbo conjugado que es escuchar. ¿Quién podría escuchar? Puede ser él, ella. Ella escuchará el concierto desde aquí. Él escuchará el concierto desde aquí. Como podemos ver, no tenemos un sujeto explícito, por el contrario, tenemos que inferirlo. Aquí en este caso es sujeto tácito o implícito. De acuerdo con el segundo criterio de clasificación, la presencia de uno o más sustantivos o núcleos del sujeto en la oración, tenemos que el sujeto puede ser simple o compuesto. El sujeto simple de una oración puede estar constituido por una o un grupo de palabras, ¿sí? En este caso, el núcleo del sujeto es el sustantivo o una palabra que cumple función de sustantivo. Por ejemplo, Julián interpreta la guitarra. Es un sujeto simple porque solamente está participando un solo sujeto. En este caso, el núcleo de este sujeto es Julián. En cuanto al sujeto compuesto, es aquel que tiene dos o más núcleos, es decir, tiene dos o más sustantivos o dos sujetos que realizan acción. Ejemplo, Juanes, José y Vives realizaron el concierto. Acá nos están indicando que quien realiza la acción son tres sujetos, que corresponden a su vez a tres núcleos del sujeto. Modificadores del sujeto. Tenemos que el sujeto puede estar formado con una o más palabras, ¿sí? Estas palabras se organizan y van acompañando al sustantivo y tienen la función de modificar a dicho sustantivo. Estas palabras se organizan alrededor de un núcleo que es el sustantivo. Veamos los ejemplos. Podemos decir que los modificadores del sujeto son de tres clases. Modificador directo, que es el modificador que se une al núcleo sin que haya una preposición entre los dos. Por lo general, el modificador directo, que corresponde a la sigla MD,
consta de una palabra. Por ejemplo, los 4 instrumentos sonaban armoniosamente. El sujeto corresponde a los 4 instrumentos. Tenemos un modificador que es los e instrumentos y un núcleo del sujeto que es 4. El modificador directo puede ir antes o después del núcleo. Los modificadores que van antes del núcleo son los artículos, en este caso los. Los adjetivos numerales también o algunos determinantes. Modificador indirecto es aquel que se une al núcleo mediante una preposición. El modificador indirecto, en este caso MI mayúscula, está formado por una preposición seguida de una o más palabras. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. El sonido del órgano lo había transportado a un mundo insospechado. Como sujeto tenemos el sonido del órgano. Como predicado, lo había transportado a un mundo insospechado. Tenemos el núcleo del sujeto que corresponde a sonido. Un modificador directo que es el, que corresponde al artículo, y un modificador indirecto. ¿Cómo lo reconocemos? Porque va después de una preposición. Aposición. Es un sustantivo o una frase o sintagma que precisa el significado de otro sustantivo que le precede sin que lo relacione una preposición, es decir, no va acompañada de una preposición. Por lo general, la aposición presenta las siguientes características. Está entre comas y presenta una aclaración acerca del núcleo. Puede omitirse sin alterar el sentido de la oración o puede intercambiar el orden con el núcleo del sujeto sin alterar el sentido de la oración. Tiene como núcleo el sustantivo. Veamos los siguientes ejemplos. Carrizosa, el director de la orquesta, respondió las preguntas de los estudiantes. En este caso, el sujeto es Carrizosa, el director de la orquesta. Núcleo de ese sujeto, Carrizosa. La aposición es la aclaración, el director de la orquesta. O sea, nos está diciendo que Carrizosa es ese director de orquesta. Otro ejemplo, Cartagena, la ciudad heroica, será la sede del Festival de Música Clásica. El sujeto, Cartagena, la ciudad heroica. Nuestro núcleo del sujeto, Cartagena. Aposición, la ciudad heroica, porque nos está haciendo una claridad sobre Cartagena. El segundo tema que nos compete en esta ocasión son los tiempos verbales. Los tiempos verbales son ese conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo. Puede ser pasado, presente o futuro. Cada tiempo consta de 6 formas verbales que varían según el número y persona. Así que tenemos singular o plural cuando hablamos de número. Cuando hablamos de persona, hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular o primera persona, segunda persona, tercera persona del plural. Y el verbo conjugado según la persona. Primera persona, yo. Con el verbo dominar, yo domino. Segunda persona singular, tú dominas. Tercera persona singular, él o ella domina. Primera persona del plural, nosotros o nosotras dominamos. Segunda persona del plural, vosotros o vosotras domináis. Tercera persona del plural, ellos o ellas dominan. Clases de tiempos verbales. Las formas verbales pueden ser tiempos simples o tiempos compuestos.
Cuando hablamos de tiempos simples, hacemos referencia a una sola palabra o una sola forma verbal que consta de una sola palabra y agrupa en tiempos simples. Por ejemplo, utilizó, dispusieron, escribiste, corresponde a un solo verbo. Tiempo verbal compuesto. Aquí consta de dos palabras, una forma del verbo. Por ejemplo, utilizando el participio. Lo más común que tenemos en tiempos compuestos está con el verbo haber. Ha utilizado, habrían utilizado, hubo utilizado. Tiempos perfectos e imperfectos. Cuando hablamos de tiempos perfectos, corresponden a esos tiempos verbales que presentan una acción ya terminada. Por ejemplo, los griegos dominaron la civilización egipcia. La forma verbal en este tiempo perfecto es dominaron, una acción que ya culminó. En los tiempos verbales perfectos podemos tener el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido y todos los tiempos compuestos. Cuando hablamos de pretérito hacemos referencia a pasado. En cuanto a los tiempos imperfectos, hacemos o representamos una acción en desarrollo o que se considera habitual. Es una acción que aún no ha finalizado o que está en un transcurso. Por ejemplo, los griegos dominaban la civilización egipcia. En esta forma verbal, el verbo corresponde a dominaban, que nos informa de una acción que no sabemos si ya se acabó, pero que en todos los tiempos simples son tiempos imperfectos, excepto cuando estamos hablando del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Modo de los verbos. Las formas verbales también nos informan sobre la actitud que el hablante tiene ante lo que dice. Esta información depende del modo en que está la forma verbal. Existen tres modos verbales principales que son indicativo, subjuntivo, imperativo. Por ejemplo, el modo indicativo es cuando hablamos de acciones que consideramos reales o actuales. Por ejemplo, los egipcios utilizaron el lenguaje gráfico. En cuanto al modo subjuntivo, hablamos de acciones que consideramos posibles, deseables o dudosas. Por ejemplo, quizá descifren todos los jeroglíficos egipcios, es decir, no tenemos la certeza de algo. Y el modo imperativo hace referencia a las órdenes o mandatos, sugerencias o ruegos del oyente. Por ejemplo, estudia este documento. Clases de verbos. Tenemos que los verbos pueden ser de 4 clases. El primero, verbos transitivos. Estos verbos transitivos son aquellos que necesitan un sujeto y un objeto para adquirir todo su significado. Por ejemplo, Champollion descifró los jeroglíficos egipcios. El sujeto, Champollion, la acción o verbo, descifró, y objeto, los jeroglíficos egipcios. Está cumpliendo con la condición de estar acompañado de un sujeto y un objeto. Segunda clase, verbos intransitivos. Son aquellos verbos que no suponen un objeto en el cual recae la acción. Es decir, no nos muestran información sobre el objeto en el cual está recayendo la acción. Ejemplo, los autores de los papiros murieron hace siglos. Sujeto, los autores de los papiros. Acción, murieron. No sabemos cómo murieron. Aquí está cumpliendo con la función de verbo intransitivo. Tercero, verbos reflexivos. Son aquellos verbos para los cuales el sujeto y el objeto de la acción es el mismo. Observemos el ejemplo.
Los investigadores se jactan de ser sistemáticos. En este caso, ¿cuál es el sujeto? Los investigadores. ¿Cuál es la opción? Se jacta. ¿Cuál es el objeto? Pues los mismos investigadores. Cuarto, verbos impersonales. Son todos aquellos verbos que no incluyen un sujeto que realice la acción. Todos los verbos que nombran fenómenos atmosféricos son verbos impersonales. Por ejemplo, llovía a cántaros. Tenemos como opción llovía, porque es el verbo conjugado llover. Sin embargo, no tenemos un sujeto ni un objeto a quien corresponda la acción. Con frecuencia los verbos haber, hacer y ser se usan con valor impersonal. Por ejemplo, se hace tarde. Hoy es lunes. Había muchas personas en el supermercado.